Bien, buenas tardes. El día de hoy nos toca hablar sobre el tema de matrices. En este caso nos toca hablar sobre lo que es una matriz, es un arreglo rectangular de números. Las matrices, para nombrarlas, se utilizan letras mayúsculas, la A, la B, la C, y lo que hace es colocar números en disposición rectangular, normalmente entre corchetes o entre paréntesis. Esto de arreglo rectangular, por ejemplo, aquí se dice que tiene dos filas y que tiene tres columnas. Este arreglo rectangular se dice que tiene tres filas y dos columnas. Para nombrar o para dar el tamaño de la matriz, decir de qué tamaño es esta matriz, utilizamos la letra mayúscula y la cantidad de filas, que en este caso es 2, por la cantidad de columnas, que en este caso en el primer ejemplo es 3. En la siguiente, la cantidad de la letra con la que estamos trabajando es la letra B, la matriz B. ¿Y tiene cuántas filas? Tiene 3 por 2 columnas. La cantidad de columnas, reitero, es esta. Si usted tuviese, por ejemplo, una matriz C en la que usted coloca para el caso -1, 3, un medio para poner números no solo enteros, entonces aquí vamos a hablar de una matriz C, que es una matriz de 3 por 1. ¿Por qué 3? Porque hay 3 filas aquí, ¿va? 3 filas o renglones. ¿Cuántas columnas hay? Solamente hay una, por eso es de 3 por 1. También podemos hablar de una matriz D para el caso en la que todos los números sean ceros y se dice que es una matriz nula. Cuando todos los elementos que pertenecen a la matriz son ceros, se dice que es una matriz nula. En otros casos, podría ser que tengamos una matriz 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Y cuando tiene esta diagonal con unos, se dice que es la matriz identidad. Entonces hablamos de una matriz nula que solo tiene ceros, y cuando la diagonal es unos, entonces es una matriz identidad. Ambas matrices son matrices cuadradas, se dice, porque la cantidad de filas y de columnas es la misma. Es decir, por ejemplo, esta matriz D es de 2 por 2. Esta matriz E es de 3 por 3. Entonces hablamos de una matriz que tiene la misma cantidad de filas y columnas, entonces se habla de una matriz cuadrada. Y esa es más o menos la idea de lo que es una matriz. Ahora, ¿qué operaciones podemos hacer con una matriz? Pues vamos a ver algunas, por lo menos una o dos el día de hoy, ven el video, para que usted medio se oriente en el proceso de cómo operar o cómo realizar algunas operaciones con matrices. Uno de ellos es la adición de matrices. La adición de matrices. ¿Cómo se suman matrices? Pues voy a empezar con un ejemplo sencillo en el que usted tenga una matriz, por ejemplo, -2, 3, -1, -6, y por el otro lado tenga una matriz B en la que los coeficientes serían -1, 4, 7 y -8. La única condición para hacer una adición de matrices o una sustracción de matrices es simplemente que sean del mismo tamaño. Y usted va a hacer el proceso de adición o sustracción dependiendo de los coeficientes. Es decir, si yo quiero para el caso hacer A más B, entonces voy a sumar el coeficiente de A con el coeficiente de B que esté exactamente en la misma posición. Es decir, el -2 está en esta posición, el -1 está en la otra posición, pero en B, y lo sumo. -2 más -1, -3. Por el otro lado, 3 más 4, 7. Luego, -1 más 7, hago la suma, hago la adición, -1 más 7, como son signos diferentes se restan, esto me da 6. Y -6 más -8, -14. Y ahí tengo el resultado de la adición de A más B. Ese proceso es prácticamente
bastante parecido o bastante similar a cuando usted hace la sustracción. Es decir, ¿qué hace cuando usted quiere restar dos matrices? ¿Qué debe hacer cuando usted va a restar dos matrices? Entonces, en el caso de la sustracción, el proceso es parecido. En el caso de la sustracción, el proceso es parecido. Vamos a suponer que usted tiene dos matrices. La única condición, tanto para la suma o adición como para la resta, es que estas matrices tengan el mismo tamaño. Esa es la única condición, ¿no? Entonces, supongamos que tenemos una matriz A, cuyos componentes son menos 1, 6, 7, menos 4, 3, menos 2. Y una matriz B, que las componentes son 9, menos 4, 6, menos 1, 0 y menos 2. Y yo quiero hacer la sustracción, es decir, voy a restar A menos B. ¿Qué es lo único que debo hacer? Restar componente a componente de acuerdo con la posición que ocupa el número en cada matriz. Es decir, el menos 1 lo voy a sumar con 9, y perdón, en este caso lo voy a restar. Menos 1 menos 9, que si usted lo quiere escribir en su calculadora, lo debería escribir así, perdón. Menos 1 menos 9, ¿cuánto me da? Menos 10. Entonces, por esa razón acá va a ser menos 10. 6 menos menos 4 sería más o menos así, 6 menos negativo 4. ¿Cuánto da esto? También da 10. La suma o la resta, perdón, de 7 menos 6, 1. La resta de negativo 4 menos negativo 1, negativo 3. La resta de 3 menos 0, 3. La resta de menos 2 menos menos 2, 0. Y esta sería la resta de A menos B. Para efectos de práctica, pues también podríamos hacer la suma, que es nada más que en este caso vamos a sumar, y vamos a hacer la suma de A más B. La suma de A más B es negativo 1 más 9, eso me da 8. 6 más negativo 4, esto me da 2. 7 más 6, esto me da 13. Luego negativo 1 más negativo 4, perdón, negativo 4 más negativo 1, negativo 5. 3 más 0, esto es 3. Y por otro lado, menos 2 más negativo 2, que me da negativo 4. Y esa es más o menos la idea de lo que es el proceso de adición y sustracción, de suma y resta de matrices, que la única condición, reitero, es que tienen que tener el mismo tamaño. Y ya vimos de entrada qué es una matriz y cuál es el tamaño de una matriz, cómo se determina el tamaño de una matriz. Es todo lo que pretendía para este día con el video. Muchas gracias y pasen un feliz día.